Entonces, el otro control en nuestra función digestiva ya no es solo las hormonas, sino de que viene a ser un propio sistema nervioso que tiene el tubo digestivo. Por eso se le llama sistema neuroentérico. Siguiente. Este sistema neuroentérico es autónomo. Así como cuando se retira el corazón del cuerpo y sigue latiendo el corazón, si retiramos un segmento del tubo digestivo, el estómago, el intestino, lo vemos fuera de un animal, o incluso en el ser humano, una vez que han retirado parte del intestino, continúan sus movimientos. Y eso es porque tiene un sistema autónomo que lo está regulando. Este sistema neuroentérico, como podemos ver, va a interaccionar con las hormonas, va a interaccionar con los núcleos basales, con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso simpático, y todos ellos van a regular, en este caso que estamos viendo, la motilidad, que es el siguiente tema. Siguiente. Mientras estemos en ayunas o estamos ingiriendo un alimento, el sistema neuroentérico, lo más importante es el plexo mientérico y el submucoso, van a controlar la función epitelial para la secreción y absorción, van a controlar la función motora en el periodo digestivo. Entonces, estemos en ayuno o estemos nosotros ingiriendo un alimento, siempre el tubo digestivo va a estar alerta de regular en uno o en otro momento una función determinada, incluso intercambiando los estímulos. Siguiente. Esto es un recuerdo de histología nada más. Ustedes recuerden de que el sistema neuroentérico tiene más o menos 600 millones de neuronas, mayor cantidad que todas las neuronas en la médula espinal, mayor cantidad que todos los axones del nervio vago. Este sistema neuroentérico está dividido en muchos plexos: el subseroso, el muscular profundo, el mientérico, el submucoso, el mucoso y el de la muscularis mucosae. Los más importantes es el plexo mientérico y el plexo submucoso. ¿Okay? Noten de que el plexo mientérico, para poder controlar la función, forma redes muy complejas. Y el plexo submucoso va a regular una serie de funciones desde el estómago hasta el intestino delgado, incluido en la zona del canal anal, pero ojo, en el plexo submucoso, en el canal anal distal, está ausente. Entonces, cuando queremos estudiar población de células en muchas enfermedades, mucho cuidado, sobre todo en enfermedades de Hirschsprung, en el cual el intestino, por falta de este sistema neuroentérico, no va a funcionar adecuadamente. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando se toma esa biopsia, tener esta distancia para poder tomar la biopsia mucho más arriba y no muy próximo a la región del ano, porque ahí lógicamente este plexo submucoso no se va a presentar. Siguiente. Perdón, plexo mientérico. Acá vemos ahora desde el esófago hasta el recto. ¿Cómo se distribuye el plexo mientérico? Noten que el plexo mientérico en el estómago es muy abundante, lo mismo a nivel del hígado. En cambio, el plexo submucoso es más abundante a nivel del duodeno y del yeyuno, y es muy escaso, noten ustedes, en el esófago, y en el recto, en todo el tubo digestivo, es el que se encuentra en menor población. Y acá tenemos la cantidad de ganglios, más o menos, de plexo submucoso en estas partes, y acá tenemos el plexo mientérico, los ganglios por centímetro cuadrado a todo lo largo del tubo digestivo. Siguiente. Decíamos de que es semejante al sistema nervioso central, es el mini cerebro intestinal, van a encontrar ustedes en la literatura. ¿Ya hicieron el capítulo de neuro ustedes? No, todavía creo, ¿no? Bueno, el sistema nervioso también se organiza en ganglios basales, ganglios cerebrales, ustedes han escuchado, y el intestino se llaman ganglios entéricos. Tiene neuronas, acá tenemos la población de neuronas por centímetro cuadrado. Tiene una envoltura que es la lámina basal, noten acá está la lámina basal, ¿okay? Va a tener una barrera hematoganglionar. Esta barrera hematoganglionar va a permitir de que entre el capilar y la neurona haya un espacio que lo proteja a las neuronas. ¿Y por qué ocurre esta estructura? Si llega una sustancia tóxica, esta sustancia tóxica va a ser más difícil que pueda atravesar esa barrera y hacer daño directamente a la neurona. Entonces es un mecanismo
factor frente a muchas sustancias. Pero lamentablemente también es un factor que bloquea el tratamiento, porque van a existir muchos medicamentos que no van a poder atravesar esta barrera hematoganglionar. Entonces no vamos a poder tener el efecto terapéutico que buscamos. ¿Okay? Y adicionalmente tiene células gliales, toda la glía. Siguiente. El sistema neuroentérico tiene una cantidad de neuronas, como hemos descrito, que se han clasificado como neuronas motoras sensitivas y las interneuronas. ¿Okay? Y cada una de ellas tiene un neurotransmisor específico. Pueden observar, las neuronas del plexo motoras, de las musculares, son inhibitorias y son 3 los neurotransmisores. Las secretomotoras son 2 los neurotransmisores, y así cada una de ellas está especializada. Y todas las interneuronas van a tener como neurotransmisores a la acetilcolina y a la serotonina. Por eso es la gran diversidad y la gran especificidad de estas neuronas. Siguiente. Cada uno de los plexos están muy relacionadas con sus funciones. Motoras estimulatorias, motoras inhibitorias, van a haber neuronas ascendentes y descendentes. ¿Por qué? Porque el estímulo tiene que transmitirse hacia el sistema nervioso superiores y hacia las partes inferiores. Hay unas neuronas sensoriales que tienen que estar detectando los cambios bioquímicos, los cambios químicos, los cambios de distensión, el pH, las sustancias nocioceptivas, y cada uno de ellos tiene una neurona altamente especializada. En el plexo submucoso, las neuronas secretomotoras, unas son colinérgicas, otras son no colinérgicas, y las sensoriales son dependientes solamente de la sustancia P. Siguiente. Y acá tenemos en mayor detalle el tipo de neuronas, acá tenemos los neurotransmisores, y acá tenemos las funciones que están realizando. Y noten que son funciones muy complejas. Solamente acá nos remitimos. Detección de cambios luminales. O sea, en el lumen del intestino, ¿cuál es el primer cambio que tienen que notar? La presión intraluminal. Si hemos ingerido el alimento, está distendido el diámetro del intestino, la presión ha disminuido, porque hay mayor diámetro, la presión baja. Pero evacúa el intestino, disminuye su diámetro, al disminuir el diámetro aumenta la presión. Entonces, de esta manera, todo el organismo va a estar detectando en qué momento está aumentando la presión intraluminal, en qué momento está disminuyendo la presión intraluminal. Entonces, y eso no solamente en distensión, en cantidad. Van a estar detectando qué cantidad de glucosa hay en el lumen, qué cantidad de proteínas hay en el lumen, qué cantidad de ácidos grasos hay en el lumen, cómo está el pH de ese contenido luminal, cuál es la osmolaridad de ese contenido luminal, cuál es la cantidad de sodio que va a tener esa sustancia que está dentro del colon. Todos esos cambios sensoriales tienen que ser detectados por este tipo de neuronas y tienen que transmitirse a través de estos neurotransmisores al resto del organismo. Entonces, si cambia el pH del intestino, por ejemplo, en un determinado momento el cerebro se da cuenta, está avisado el cerebro de que esos cambios están ocurriendo. Si cambió la microbiota o la flora intestinal en nuestro intestino, el cerebro va a estar informado, y eso lo vamos a ver en la revisión. Entonces, noten, todos esos cambios luminales tienen que ser detectados, de ahí la importancia y la autonomía que tiene este sistema neuroentérico. Siguiente. Acá tenemos otro grupo de modulación para que vean cuán importante y cuán complejo viene a ser este sistema neuroentérico. Siguiente. E incluso si vemos solamente por la naturaleza química, vamos a encontrar neuronas que son enteramente colinérgicas, serotoninérgicas, peptidérgicas, las purinérgicas y las GABAérgicas. Entonces, un bagaje muy importante de neurotransmisores. E incluso alta selectividad. Noten ustedes, el 5, la serotonina del tipo 2, es exclusivo para la función del músculo liso, pero el tipo 4 va a ser muy importante para relacionar al sistema neuroentérico, a las diferentes neuronas. Entonces, un subtipo nada más ya hace que tengan funciones muy importantes. Noten, en el cerebro,
Los serotoninérgicos 1 y 3 son los más importantes. Siguiente. La estructura de la neurona del sistema neuroentérico no es el clásico que nosotros conocemos, el soma, el axón y las dendritas. ¿Ok? Tiene modificaciones también estructurales muy importantes. ¿Por qué? Porque acá tenemos el músculo, todas las fibras musculares, y noten que cada terminación va a una fibra muscular. Y para cada fibra muscular la terminación de las neuronas del sistema neuroentérico se dan con dilataciones. Por eso se le llama las varicosidades, cosa que no existe en el sistema nervioso central. Otra, a lo largo del axón aparecen estas dilataciones, y estas dilataciones van a ser las que secretan el neurotransmisor. No es como una neurona clásica de que se forma en el soma, viaja todo el axón y a nivel de las dendritas recién se libera el neurotransmisor. No, estas neuronas tienen esta otra particularidad de formar estas varicosidades y en esas varicosidades poder liberar un neurotransmisor diferente. En un lugar, por ejemplo, esta varicosidad puede secretar un neurotransmisor diferente, la otra varicosidad puede liberar otro neurotransmisor. Entonces, a lo largo de una sola neurona pueden liberarse 2 o más neurotransmisores, y no es como en el sistema nervioso central donde una neurona, un neurotransmisor. Siguiente. Y acá ven la complejidad de redes que se forman. Noten, un cambio luminal, hay receptores. Estos receptores son detectados por las terminaciones o las células del sistema neuroentérico. Va a interactuar el plexo submucoso con la capa muscular. Forman circuitos diferentes y de acuerdo al análisis de esta sustancia van a producir una respuesta local determinada. Siguiente. Y acá vemos cómo el sistema neuroentérico no solamente tiene que ver con las funciones que hemos ido mencionando, sino incluso va a participar también cuando hay un estímulo del tipo de nuestros estilos de vida. Esos estímulos de vida nos van a generar un estrés exteroceptivo determinado y a través del sistema nervioso se van a comunicar todos estos sistemas. Vean. El sistema autonómico, el de modulación sensorial, hay una respuesta endocrina, se libera una cantidad de citoquinas, hay un estrés interoceptivo, ¿no? Hay una vigilancia, que estamos en alerta, y todos estos van a liberar otras sustancias adicionales, como en este caso la adrenalina por un lado, y por otro lado el cortisol, para tener una respuesta a todo el estímulo, tanto interoceptivo como exteroceptivo que tenemos. Siguiente. El sistema nervioso entérico no solo va a interactuar con ellos, sino que también con todo el sistema parasimpático y el sistema simpático. Tiene que modular la respuesta al final. El estímulo que viene por el sistema parasimpático para las secreciones, para la actividad de las paredes, las distensiones, etc., van a tener una regulación a nivel del sistema neuroentérico. Siguiente. Siguiente. Creo que se ha descentrado la pantalla. Bien, entonces vemos acá, en resumen a las finales. El sistema neuroentérico, con sus dos plexos más importantes, va a interactuar con el sistema nervioso central. Los estímulos de los quimioceptores, mecanoceptores a nivel del intestino van de forma local al sistema neuroentérico, también van al sistema nervioso central, y el sistema nervioso central va a regular a través del sistema simpático y parasimpático para tener una respuesta de nuestro organismo. Ver la contracción de la pared muscular, liberar hormonas, regular las secreciones y regular la irrigación. Entonces, una respuesta completa frente a un estímulo determinado, pero vean los circuitos, un circuito corto y un circuito mucho más largo. Siguiente. ¿Cómo se interactúan todas las neuronas? Este es un pequeño gráfico nada más para determinar. A este nivel, por ejemplo, se está contrayendo y a este otro nivel se va a relajar. Noten, no es mucha la distancia. Entonces, estos cambios que va a regular el sistema neuroentérico se debe a que hay receptores que hacen que inicialmente un grupo de neuronas determinen ese estímulo, interactúan con otras neuronas
y de producto de la acción de todas estas neuronas y de las interneuronas con las del sistema nervioso simpático o parasimpático van a determinar una respuesta final, como es en este caso la relajación. Entonces, este estímulo de contracción produjo todo este circuito para producir la relajación. Esto que estamos conversando y estamos viendo es muy estudiado y hoy día lo tenemos, por ejemplo, en las computadoras. Si el sistema, el conocimiento de esta neurofisiología no lo hubiésemos tenido en tal adelanto, las computadoras no se hubiesen podido diseñar. ¿Ok? E incluso, actualmente las computadoras más potentes que se tienen todavía no tienen la capacidad de trabajo que tiene el cerebro en cuanto a producción y elaboración de información. Una de ellas, por ejemplo, el gran problema de la tecnología moderna de las computadoras es el almacenar información. Nuestro cerebro está en una cavidad que es rígida y puede almacenar una información infinita desde el punto de vista conceptual, nada más, de conocimiento, y no va a tener saturación. Y este es el gran problema de la tecnología moderna. Toda la información ahora que están recopilando en los diversos sistemas de redes, etcétera, etcétera, está teniendo ya una gran dificultad a nivel tecnológico, de que los grandes almacenadores de información se están saturando. De ahí de que la investigación en estos momentos en tecnología, más que en desarrollar una serie de aplicaciones, etcétera, ¿qué hacer? ¿Cómo hace la neurona? ¿Cómo hace el cerebro para almacenar tal cantidad de información sin crecer más desde el punto de vista macroscópico? ¿Ok? Imagínense pues de que nuestro cerebro crezca a medida de que van aumentando nuestros conocimientos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Es como si hubiese un tumor intracerebral. Nos quedaríamos inútiles, ¿no? Toda la información que tenemos, el cerebro con su misma área, con su misma cantidad, lo sigue almacenando de una forma infinita. Es maravilloso el cerebro, ¿ok? Y todo estos circuitos que nosotros vemos, que lo vemos engorroso, esto se reproduce en los famosos chips, en los circuitos de nuestras computadoras. Y oh, qué maravilloso, aplastamos un simple botón y nos sale una información que realmente es admirable. Eso mismo ocurre desde el punto de vista fisiológico, y ustedes lo pueden notar. Note un estímulo nada más a unas cuantas células acá de la fibra muscular, acá hay contracción para que se produzca una respuesta de relajación en un segmento muy corto, y de esta manera regular la función de la motilidad. Siguiente. Acá vemos la interacción con el sistema simpático. El plexo mientérico tienen que interactuar con todas la información que viene por el sistema simpático. Y acá sí hay una sola compatibilidad para hablar del sistema simpático en un estímulo, del dolor. El estímulo del dolor del abdomen es transmitido por el sistema simpático y no por el sistema parasimpático. Por tanto, el sistema simpático, para llevar la información a nivel central y ser conscientes del dolor, el sistema neuroentérico le tiene que transferir ese tipo de información. Porque el sistema neuroentérico no va a llevar hasta el cerebro esa información, sino de que a este nivel transfiere al sistema simpático para que éste sea el encargado de llevar hacia el sistema nervioso central. Siguiente. Todo el resto de información, sí. Y esto es el circuito que les decía también. Noten, en el intestino nada más, en la mucosa hay estímulos mecánicos, químicos, hay irrigación, hay células tipo secretoras, motoras, hay neuronas de todo este tipo. Actúa con el sistema inmune, va a actuar este sistema inmune con la irrigación, con la función del epitelio, la función del músculo, la función secretora, y además va a ir la información hacia el sistema nervioso central. Siguiente. Bien, ahí termino. Como verán, esto